Bueno, nos habíamos quedado, habíamos resuelto el mecanismo de primera clase, la metodología, ya teníamos el tema de las velocidades resuelto, con todas las condiciones. Y según los datos, primero estaría los datos del problema. Una parte importante de los datos es tener el esquema del mecanismo y tener el problema de velocidad resuelta. Ya resolvimos aquí el mecanismo de primera clase. Al final, la aceleración de B con respecto a es normal, omega al cuadrado por la distancia, porque omega es constante. Y teníamos también la del centro de masa, que es la mitad, y en la misma dirección y sentido. Encontramos el factor de escala. Tenemos los datos, la aceleración normal de BA es 5.477,27 y le asignamos 40 milímetros del dibujo. ¿Y qué tenemos para pasar para la siguiente diapositiva? Tenemos los valores reales de la aceleración de BA y del centro de masa G1A. Tenemos el factor de escala, que es 136,93 metros por segundo. Tenemos el valor de la aceleración de A en el dibujo, que es 5.477,27, y el valor de la aceleración del centro de masa, porque está a la mitad. Por tanto, la mitad, si la de BA es 40 milímetros en el dibujo, la del centro de masa es 20 milímetros. Y tenemos la ecuación vectorial del primer elemento. Ahora vamos a pasar a la ecuación vectorial del primer grupo que está unido a... si ya resolvimos el problema de este mecanismo de primera clase, al punto E, ya encontramos todo de B y de G1, B1 y G1, tenemos la normal, y ahora vamos a trabajar en el grupo que está unido. ¿Qué conocemos de esto? Conocemos la aceleración de B con respecto a A, porque B pertenece a la biela BC y pertenece a la manivela BA, por tanto la aceleración de B es común. Por tanto, para ya la de C, conozco ya la de B. Y conozco también la del bastidor, que es inmóvil, por tanto, C con respecto al bastidor y C con respecto a B, conozco la de B y conozco la del bastidor. De esa manera, enfrentamos este problema. Recordando que la aceleración de CB, la velocidad angular es 108,7 radianes por segundo. Ya conocíamos la de BA, la tenemos ya calculada. Y planteamos la ecuación vectorial para hallar la aceleración del pistón, siendo conocido la de B con respecto a ese elemento y conocido aquí que el bastidor es cero su movimiento. Por tanto, la del pistón con respecto al bastidor es igual a la del punto B con respecto al bastidor más la relativa que hay entre el pistón y el punto B de la manivela. La de BA ya lo calculamos todo. Es una aceleración que es normal, omega al cuadrado BA por la distancia BA, y nos dio que esa aceleración es 5.477,27 metros por segundo, que es paralela a BA y va de BA. Y en el dibujo le asignamos para hallar el factor de carga 40 milímetros. Por tanto, ese vector vale 40 milímetros. El segundo término, la de C con respecto a B, como es un movimiento plano general y omega de BC no es constante, tiene aceleración normal y tiene aceleración tangencial. La aceleración normal siempre es la velocidad angular del cuerpo al cuadrado por la distancia. ¿De qué cuerpo? De la biela, BC. Este dato que hayamos calculado en el problema de velocidades. Por eso lo puse aquí. Por tanto, esa velocidad angular al cuadrado, 108,7, por la longitud de la biela, que es 200 milímetros llevado a metro, 0,2 metros,
nos da que la aceleración normal del punto C con respecto al B, la normal de C con respecto al B, es 2.363,14 metros por segundo. Como toda aceleración normal es paralela como dirección a la línea que une los puntos y va del punto C al B. Es relativa y parte del extremo de la absoluta. ¿Cuál es la absoluta? La de BA. La otra componente, la tangencial de CB, es el producto de la aceleración angular de CB por la distancia y es perpendicular a CB o lo mismo perpendicular a normal y va en el sentido de alfa. Pero no se conoce su módulo, por lo que se determina en el gráfico. ¿Qué se conoce de ella? Solo su dirección, que es perpendicular a CB y que va después de la normal. Por tanto, se conocen dos cosas, que es perpendicular a la aceleración normal y que va después de ella. Por tanto, yo automáticamente cuando digo la normal, trazo una recta perpendicular a la normal y punto. Ahora, vamos ya a hacer la solución de esta ecuación con el último término que nos faltaba. ¿Quién es el último término de la ecuación? Ya hablamos de la de BA, la calculamos. Hablamos de la normal de CB, la calculamos, y hablamos de la tangencial de CB que dijimos que tiene dirección perpendicular a CB y que parte del extremo de la normal. ¿Y qué me faltaba? El lado izquierdo de la igualdad, la del pistón con respecto al bastidor. Sabemos que la del pistón no conocemos un módulo, pero sabemos que se mueve, que las aceleraciones son paralelas al movimiento. Y como se mueve con respecto al bastidor es absoluta, sale del extremo, del origen del polígono de aceleraciones. Por tanto, es absoluta, no va a continuación de nadie, es absoluta, cierra el polígono y es paralela al movimiento del pistón. Con esos datos vamos a resolver el problema. Perdón, vamos a quitar este dibujo que nos molesta aquí. Bien, aquí teníamos una marcación que habíamos hecho. Bien, la ecuación general que ya habíamos planteado, que la aceleración del pistón con respecto al bastidor era de la biela en el punto B más la relativa entre el pistón y la biela, sí, normal CB más tangencial CB. En este sentido, hacemos la tabla para guiarme y ustedes pueden hacer esta tabla para tener referencia, donde ponemos aquí todos los términos de la ecuación y su descripción. La normal de BA es paralela a BA y va de B a A. Es absoluta, sale del polo. ¿Cuánto nos botó el valor? 5.477,27. Real. Le asignamos 40 milímetros en el dibujo, le asignamos y con ello llamo este factor de escala. Al dividir este número entre este, nos botó, nos dio, el factor de escala es este número. Luego, ¿qué decimos? La de G con respecto a así, la del centro de masa es igual, de paralelo a BA y va de BA absoluta. Tiene un valor de 2.738,63 milímetros que al dividirlo entre el factor de escala, porque ahí te lo calculamos real, nos dio que el vector PG, es decir, desde el polo al punto G1 del polígono de aceleraciones, es 20 milímetros. Y el anterior es el vector PB, desde el polo del punto fijo del polígono de aceleraciones al extremo de la aceleración normal de B. La otra que calculamos numéricamente, fue la normal de CB, que es omega al cuadrado CB por la distancia, que es paralela a CB, es relativa, por tanto va a continuación de la que está en azul, como esta relativa va a continuación de esta, y nos dio 2.363,14 metros por segundo reales. Al dividirlo por el factor de escala, obtuvimos que esta normal es 17,25 en el dibujo. Por tanto, en el dibujo tenemos tres vectores. PB normal, la del centro de masa y la normal de CB.
No tenemos ni la de C con respecto al bastidor, ni la tangencial de CB. La tangencial de CB la desconocemos, solo sabemos que es perpendicular a CB y es en el sentido de alfa y va al extremo de la otra. Que la aceleración de BC resultante es de la normal y la tangencial, se calcula en el dibujo, no sabemos cuánto vale, es el vector CB. Y la del pistón es absoluta, sale del dibujo. Y la del centro de masa de la biela, absoluta, porque estamos midiendo aquí, sale del polo. Y estos son los vectores que tenemos que hallar en el dibujo para luego multiplicar el factor de escala y obtener esto. Es decir, en la que conocemos vamos del dibujo, de la real, dividiendo por el factor de escala para llegar al dibujo. Y la que calculamos en el dibujo, la medimos en el dibujo, la multiplicamos por el factor de escala y obtenemos las reales. Ese es el paso de este proceso. Ya tenemos como dato dos cosas. El esquema del mecanismo a 40 grados y tenemos la aceleración normal ya en el dibujo de BA 40 milímetros, la del centro de masa GA 20 milímetros, la normal de CB es 17,25 milímetros. Para resolver la ecuación, la planteamos, vamos a decir término a término, y vamos escribiendo primero todo lo del lado derecho y lo después lo del lado izquierdo. La primera del lado derecho es la normal de BA, que conocemos su módulo, en el dibujo vale 40 y es paralelo a BA. Esa es su indicación. Marcamos la de normal de CB, es paralela a CB, se calcula y va en esta dirección. La tangencial de CB, estoy haciendo esto para que se vea en el mecanismo cuál es la esencia mecánica. La aceleración de BA va buscando a A, la normal. La de CB normal va buscando a B desde C. La tangencial es perpendicular a la normal y se pone en línea discontinua porque no sabemos si va subiendo o bajando. Sí sabemos que va por el extremo de ella en esa dirección. Y el pistón se mueve horizontalmente, por tanto la aceleración va sobre esa línea negra. Con estos datos vamos a resolver la ecuación. Trazamos el polo que representa lo fijo, a lo inmóvil, al punto A X, todo lo que es fijo, el sistema de referencia fijo. Vamos a llamarle polo a este sistema de referencia. Trazamos primero la de BA, siguiendo la ecuación, en esta misma dirección, pero ¿con cuántos milímetros? Con 40 milímetros. Y aquí tenemos la de B A, o lo que es lo mismo, PB. El vector PB, P porque es polo, al extremo punto B, PB. B, P, B, P. Acuérdense que A se puede sustituir por P porque es fijo. Lo mismo puedo poner PA que PB. Por el extremo de ella va una relativa, la normal de CB. Conocemos su valor, lo que yo trazo un vector paralelo a esta línea, en esa posición, que ¿cuánto vale? 17,25 porque se llevó a escala. Ahora me faltan dos que no conozco su valor, pero sí conozco sus direcciones de movimiento. La tangencial, que es perpendicular a la normal, por tanto trazo una perpendicular a la normal. No sé si por arriba o por abajo. Y conozco ahora acabé este lado, voy al lado izquierdo, que sea del pistón, que es paralelo al movimiento y que es absoluta, por tanto sale del polo, por tanto por el polo trazo una línea horizontal al movimiento del pistón, donde se cortan las dos líneas que tracé, están los extremos de la tangencial y la del pistón. Por tanto, la normal de BA más la tangencial de CB, perdón, la normal de CB más la tangencial de CB me da la del pistón. Y aquí tengo entonces el pistón es CP con respecto al polo, CP, pistón, y CB es la biela, CB es la biela. La suma de la normal más la tangencial me da la aceleración
total relativa entre C y B. Centro de masa, aceleración del centro de masa de la viera, como está en el punto medio, por analogía, si CB en el dibujo de aceleraciones es proporcional a CB en el mecanismo. Si aquí está en el medio, aquí está en el medio. Y como estoy buscando la aceleración absoluta, no la relativa del centro de masa contra C o la relativa del centro de masa contra B, sino la del centro de masa contra el bastidor, entonces el polo con el punto medio de CB. Y para allá la aceleración del G1 con respecto a es la mitad de la de BP, por tanto va en la misma línea aquí como estamos viendo. Ahora, para obtener los valores reales de estas aceleraciones que he calculado, yo tomo el vector tangencial de CB, este que está en amarillo, lo llevo a la tabla que vimos ahorita en milímetros y lo multiplico por el factor de escala. Este que está aquí, CB, es la resultante de la normal más la tangencial, lo mido aquí en el dibujo y lo multiplico por el factor de escala, y el vector PS2, G2, perdón, este que está en marrón, lo mido y lo multiplico por el factor de escala. Por tanto, estos tres vectores, el marrón, el amarillo más fuerte quemado y el amarillo, que son la tangencial de CB, la resultante CB y la del centro de masa G2, se miden en el dibujo y se multiplican por el factor de escala. Ahora vamos a hacerlo ya. Para llevar esto tenemos el valor del factor de escala, por tanto ahora para llevar de real a real se multiplica el factor de escala por el valor de en el dibujo. Ahora que yo tengo tangencial de CB, ¿cuánto me dio en el dibujo? De aquí para allá me dio 23,4 milímetros, esta que está en amarillo, 24, milímetros. La multipliqué por el factor de escala y obtuve que da 3.204 milímetros. La de BCE la medí y me dio 40 milímetros en el dibujo, la multipliqué por este número y me da 5.477, igual que la de BA. Esto no está hecho en una absoluta precisión, pero da la idea del proyecto de trabajo. La del pistón, que es la que está en negro, PC, la mido, me dio 46,6 milímetros en el dibujo y la llevé multiplicando por este valor del factor de escala y me dio 6.397. Por tanto, tengo todas ya los valores reales. En un principio calculé la primera, la BA AG1 y normal CB. Y ella la llevé al dibujo. Y trabajando con la solución de la ecuación, obtuve 4 en el dibujo que la multipliqué por el factor de escala y obtuve entonces los valores reales. Ya tengo la tabla de valores reales para esa posición. La aceleración angular del cuerpo 1 no existe porque velocidad angular vea es constante, pero sí la viera tiene velocidad, aceleración angular. Para ello, recordar que la aceleración angular multiplicado por la distancia de un cuerpo me da la velocidad, aceleración tangencial. Pero yo determiné gráficamente la tangencial, que es esta que está en rojo, y ya tengo su valor real. Y tengo también la longitud de la viera, por tanto yo puedo hallar la aceleración angular despejando. Se conoce ya el valor real de la tangencial, que es 3.204,1 metros por segundo al cuadrado, la distancia 0,2 metros. Al efectuar se obtiene que esta aceleración es 1616.020,5 radianes por segundo al cuadrado, la de este cuerpo. Dividiendo la aceleración tangencial BC entre la longitud BC. Ahora, para hallar su sentido, traslado el vector de aceleración tangencial del punto C en el C con respecto a B, de C con respecto a B, por tanto llevo de C con respecto a B. Y veo para dónde trata de rotar el punto C con respecto al B, como ven antihorario. Y ahí se resolvió el problema. Entonces, mis estimados ingenieros, ahora, ¿qué faltaría
que va a ser objeto de la clase próxima o mañana, si tengo una oportunidad, puedo subirlo también. Estoy adelantando. La del grupo que continúa. ¿Qué grupo continúa aquí? En este caso, ustedes tendrían el grupo. Aquí tendríamos otro pistón. Entonces, estaríamos hablando de un punto D con respecto a C. Conozco la del punto C y conozco que el pistón se mueve horizontalmente. Por tanto, planteo una ecuación vectorial que me dice que la aceleración del pistón, este que tengo aquí, que te estoy marcando, es igual a la aceleración del otro pistón, este que estoy marcando, por la, más la aceleración relativa entre D y C. La del pistón C la conozco, ya la conozco, su valor y todo. La del pistón D sé que se mueve horizontalmente, pero de D con respecto a C, sé que tiene componente normal y tangencial. Normal y tangencial. La normal se puede calcular como omega de C al cuadrado por la distancia de C. Y la tangencial perpendicular. Y haciendo exactamente igual por el extremo del vector que ya habíamos visto, se obtiene este proceso. Por tanto, no es difícil de resolver este segundo grupo. Bueno, hasta aquí terminamos la clase. Nos vemos en la próxima.